Buenos días. Un Aries inaugurando congresos, aunque la inauguración oficial sea esta tarde. Encantada de estar aquí. Lo primero de todo, dar las gracias a los organizadores de este 39 Congreso Ibérico de Astrología, que ya son 39. Y esto es un éxito en sí mismo. Y el trabajo que os voy a presentar, creo que se ve ahí, se llama Aplicación práctica a la consulta, es un taller de astrología armónica. Voy a ver si comienzo. Sí, yo creo que me voy a poner de pie, ¿sabes? Porque si no, no veo. Vamos a ver. ¿Aquí se me oye? Sí. Bueno, he puesto arriba del todo: una imagen vale más que 1000 palabras. Voy a hablar de una cosa que se llama astrología armónica, que seguramente habéis estado escuchando sobre ella durante mucho tiempo. Y sin embargo es de muy escasa utilización por los astrólogos actualmente. Yo me empeñé desde el principio, cuando empecé a estudiar astrología, en Sirventa, en casa de Tito Macía, escuché a Miguel García Fernández hablar de su programa Kepler y Harmon, y además hablar de la astrología armónica. Y claro, como os ha dicho ahora Aleix, soy ingeniero eléctrico, ingeniera electrotécnica en realidad, y estoy habituada desde siempre a trabajar con campos electromagnéticos. Todos estamos habituados a trabajar con campos electromagnéticos, no creáis que solamente los técnicos, porque todos utilizamos móviles, todos utilizamos radiofrecuencias en nuestras casas, microondas, utilizamos las ondas armónicas permanentemente en toda nuestra vida. El uso en las técnicas astrológicas me parecía algo natural, no lo cuestioné, empecé a utilizarlo para verificar hasta qué punto estas nuevas técnicas se sostienen y pueden ayudarnos fundamentalmente en la prognosis, fundamentalmente en el análisis de carácter, pero también en el desarrollo de la personalidad. Una carta armónica es un análisis gráfico del temperamento. En una sola imagen podemos tener una imagen completa del temperamento de una persona. Luego habrá que desglosarlo. Es una forma de aprender cómo orientarnos a la tendencia vocacional de las personas. Porque hay personas que tienen una tendencia vocacional a ser autónomos y a ser gestores de su propia idea, y hay otras personas que están hechas para trabajar en equipo. Equivocar a alguien diciéndole que tiene que ser autónomo, cuando en realidad es capaz de trabajar en un equipo poliédrico de especialidades, es como decirle a un solista de arpa que no puede tocar en una orquesta sinfónica. Claro que sí. La astrología armónica, de un solo vistazo, te puede dar la tendencia natural, el temperamento de la persona para hacer el desarrollo vocacional. No solamente profesional, sino vocacional en todos los sentidos. Además, en el plano holístico de la salud del nativo nos da mucha información de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. No solamente con las técnicas antiguas podemos hacer esto, podemos hacerlo también con las técnicas contemporáneas. Y hay una cosa que para mí es muy importante: ninguna técnica contemporánea va a eliminar el valor de las técnicas antiguas. Yo utilizo todas las técnicas disponibles y añado a lo antiguo lo moderno, de forma que no compito con lo antiguo, sino que lo utilizo. Se trata de utilizar todas nuestras herramientas. Pero donde tiene muchísimo valor, y os lo voy a enseñar con un ejemplo a continuación, es en la prognosis. Las técnicas tradicionales de la astrología se pueden completar con la astrología armónica, y me estoy refiriendo al uso en progresiones secundarias, progresiones armónicas desagregadas, en tránsitos, los tránsitos convencionales, en tránsitos armónicos, en revoluciones solares y lunares, que lo utilizo. Lo que estoy contando, yo lo utilizo en mi consulta, cuando atiendo a mis consultantes. Y, por supuesto, hay una sincronicidad entre la astrología armónica, el ciclo del C60 de Demetrio Santos, que me parece muy importante mencionarlo, y la carta natal armónica, las astrodinas de una carta, el contenido en astrodinas. Ya sé que a algunos os parecerá un poco raro todo lo que acabo de decir, pero recordar esto: carta natal armónica, ciclo del C60 y astrodinas de aspectos. Son tres
cosas que se han inventado en el siglo XX, siglo XXI, que son herramientas que comenzamos a probar y funcionan, con lo cual seguiremos ensayándolas, que están en periodo todavía de experimentación desde mi punto de vista, tampoco vamos a echar las campanas al vuelo, pero que marcan con todas las técnicas ancestrales un avance muy sustancial y muy positivo de la astrología contemporánea. Bueno, he dividido este trabajo en dos partes. El primero es la astrología armónica. ¿Qué es la astrología armónica? Muy deprisa. Una nueva visión de los aspectos astrológicos en las cartas natales. Y la segunda parte es la prognosis en astrología armónica, es decir, el desarrollo del pronóstico, tanto a pasado como a futuro, para la rectificación, pero también en el avance del desarrollo de la persona como una herramienta más del quadrivium. Teníamos 4 herramientas en el quadrivium, que son las direcciones primarias, las direcciones simbólicas por atafires, tenemos además las progresiones secundarias y tenemos los tránsitos y la revolución solar, es decir, direcciones primarias o simbólicas, progresiones secundarias, tránsitos y revoluciones. Bien, le añadimos la astrología armónica, astrodinas y C60. Tenemos 7 herramientas. Voy a hablar de la astrología armónica como una nueva visión de los aspectos astrológicos en las cartas natales. Bueno, principios básicos. En el universo todo se construye en ondas electromagnéticas y por lo tanto no podemos evitar este análisis. Dará un resultado más favorable, más desfavorable a nuestro uso como herramienta astrológica, pero ahí está y debemos intentar utilizarlo. La función de onda planetaria tiene una relación directa con la teoría de aspectos, pero no es lo mismo. Y no voy a entrar ahora a explicaros cómo es el cálculo de un armónico, pero que sepáis que es una forma novedosa de hacer la interpretación de los aspectos astrológicos tradicionales de una carta. La simbología de la flor armónica natal y el desarrollo en sus ciclos vitales es lo que os voy a explicar. Bueno, ¿qué es una onda armónica? Ahora mismo lo que yo estoy haciendo al hablar, estoy emitiendo un sonido que se transmite a través de ondas electromagnéticas, ondas de sonido, ondas en un agua, que las vemos, las olas son ondas. Todo se transmite de una forma que llamamos ondulatoria, que a través de la teoría trigonométrica se puede ver cómo sube de intensidad hasta su máxima amplitud y desciende hasta su mínima amplitud para volver al cero. Cuando yo hablo, en realidad lo que estoy haciendo es, ¿veis ese rizado que hay arriba? La señal que corresponde, la señal componente de mi voz. Modulo mi voz y esa modulación es una onda básica, la onda vital. Vamos a hacer la relación con el simbolismo astrológico, que puedo descomponerlo matemáticamente. Y lo descompongo por series de Fourier en ondas de grado 1, una frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, todas las frecuencias que cree. Cada una de esas ondas es un armónico de la onda fundamental. La onda fundamental va a ser el sumatorio, pero no un sumatorio cualquiera, es un sumatorio vectorial, no voy a entrar en ello. Vamos a hacer un desarrollo de un sumatorio de ondas desagregadas, como la descomposición de esta, como dicen, de la paella, ¿cómo era? Una paella desagregada, ¿vale? Bien, lo que hacemos con la onda vital es desagregarla para ver todos sus contenidos de uno en uno. Pero no vemos todos sus contenidos de uno en uno independientemente planeta a planeta, en nuestro caso, sino que hacemos la composición global de todos los aspectos que hacen todos los planetas que elijamos mantener en nuestra carta para ver cuál es el componente de onda 1, conjunciones, onda 2, oposiciones, onda 3, trígonos, onda 4, cuadraturas. Y entonces, con este sistema, los aspectos mayores y los aspectos menores astrológicos de toda la vida pueden verse incrementados y enriquecidos con lo que llamamos los aspectos sutiles,
Los aspectos sutiles son los aspectos que así en principio no percibes de la personalidad a primera vista. El septil, el nonil, el quincuncio. No lo percibes el quincuncio, aunque creamos que sí. El decil, el semisextil estamos acostumbrados, pero ahora lo vamos a ver en vivo. Ahora, no se trata de comprobar los aspectos entre planetas, sino su conjunto. ¿Y qué es lo que hacemos? Analizamos. En el armónico 1, conjunciones. En el armónico 2, conjunciones. En el armónico 3, conjunciones. Y las vamos sumando. Y esto sin un programa de ordenador sería totalmente imposible. Estamos en el siglo XXI, afortunadamente. Bien, tampoco sabían nada de ondas electromagnéticas al principio de la astrología hace 5000 años. Esto es una carta armónica que, como veis, he colocado el Sol en el horizonte el día del equinoccio de primavera, hemisferio norte, 0 Aries, y la posición de los planetas que se encuentran en una carta convencional. Empezaríamos a buscar los aspectos que hay entre ellos. Una carta armónica conserva la posición de los planetas, pero fijaros que la rueda es distinta, porque este armónico 12 final, que es muy grande, es un armónico que proporcionalmente ocupa más espacio que los demás y me dice la importancia que en esta carta y en todas sus armónicas tiene precisamente los conceptos del 12. Y no estoy hablando de casa 12, no estoy hablando de signo 12, estoy hablando del concepto del 12. Por eso, cuando empecé a hacer este trabajo, empecé a estudiar geometría sagrada, para ver cuál es el hilo conductor entre la astrología armónica y la geometría sagrada. Mirad, si yo me pongo a estudiar de uno en uno cada una de las cartas armónicas que voy a utilizar, puedo sacar conclusiones de, estoy buscando un patrón, esto en la ponencia de Aleix lo explicó muy bien, estoy buscando un patrón que me identifique un tipo de dolencia, por ejemplo, y hago un cribaje y hago un montón de análisis para saber cuáles son los armónicos que significan más en ese tipo de acontecimiento. Pero en consulta eso no es al revés, me planto delante de una persona e intento averiguar quién es, cómo funciona y cuál va a ser su desarrollo. No estoy buscando si hay un patrón específico en un armónico concreto, sino en el global de la personalidad, el global de la carta. En ese sentido, la astrología armónica que yo hago es distinta, es como la que hacía en su momento, programó Miguel García Fernández y Juan Saba en Buenos Aires. Se trata de una astrología que globaliza en una sola carta todos los armónicos que hemos estado desarrollando. Y yo me paro en el 12. Y me paro en el 12, ¿por qué? Porque el 12 para los astrólogos es un número sagrado. Porque el cosmos completo, la personalidad completa del nativo, se manifiesta en el 12. Y porque además un exceso de información, interpretar es difícil en él. Así que me paro donde soy capaz de interpretar con mi conocimiento antiguo y la resolución, la exploración del conocimiento contemporáneo. Aquí están los 12 armónicos transmitidos a la carta natal. Veis que conservo los planetas, para ver que la suma vectorial, la onda vital completa, son todos ellos juntos, pero que puedo discriminarlos. Y cada una de esas ondas armónicas me habla de un concepto específico de la personalidad del nativo. Así que, desagregando por armónicos, por ejemplo, tengo la onda número 5. La onda número 5 habla del liderazgo ideológico, habla de la cuantificación de los quintiles y biquintiles, y de la creatividad y del diseño de proyectos. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Varias formas, pero una fundamentalmente es porque en la geometría sagrada el número de oro, el número vital, el que da la creación, la fertilidad de la vida, es el 5, la raíz de 5, que está en la estrella de 5 puntas y que se manifiesta a través de la raíz de 5. Entonces, es coherente cuando encontramos un armónico de este tipo
que el diseño de proyectos son personas capaces de hacer diseños de proyectos. No es que sean muy creativos, ¡ping! Hablábamos muchas veces en los casos de los artistas en los que no aparece un armónico 5 importante. ¿Qué es lo que sucede? Que se trata de la organización simbólica de proyectos. Si un proyecto está formado por 5 partes, una es el diseño, una es el deseo, el boceto, el diseño, los medios, el grupo y la ejecución del proyecto para llegar al resultado, esto es importante para iniciar proyectos. Estas personas son capaces enormemente de iniciar proyectos. Así que aquí encontraré personas creativas capaces de trabajar autónomamente planteando nuevas ideas. He aquí al especialista, el que toca solo, el que muestra una idea. El armónico 10 es la consecución del 5, porque el 5 por 2, 10, resulta que el armónico 10 me da el liderazgo práctico, que no siempre un liderazgo simbólico 5 desarrolla un armónico 10 grande, práctico. Y hay personas que tienen desarrollo con capacidad práctica de liderazgo y sin embargo no son creativos. Es decir, no gestionar, por ejemplo, gestionar una empresa desde el departamento de gestión de personal es desarrollar un liderazgo práctico imponiendo reglas. No necesita necesariamente un armónico 5 importante, solamente la comprensión de las reglas. Tendría el simbolismo del número 10, en el que se integran Capricornio, la casa décima, y estos armónicos. Los deciles, 36 grados de arco. Bueno, el armónico 3 es el trabajo en equipo. Fijaros que siempre los trígonos y los grandes trígonos han dado felicidad, estabilidad. El triángulo, como dice Platón, se sostiene en cualquiera de sus lados. Es estable por naturaleza. Y por eso da la estabilidad, se identifica con la pacificación, con la forma correcta de relación y por lo tanto es útil para el trabajo en equipo. Los aspectos de trígono de 120 grados se representan masivamente de forma geométrica a través del armónico 3, la integración de proyectos colectivos en los que el conocimiento global no es posible por su magnitud y complejidad. Por ejemplo, presenté en un congreso anterior, cuando hay armónicos 3 muy fuertes y armónicos 6 muy fuertes, son personas que están llamadas al desarrollo de proyectos, por ejemplo, tecnológicos como ir a la Luna. Uno puede tener vocación de ser astronauta, pero si no tiene capacidad de trabajo en equipo, no va. Si va pensando de por solo, es que está como muy metido en la cabeza de la gente que es genial ser autónomo. ¿Sabéis? Pero no. Para ciertas cosas sí, para otras no. Para otras no. Y que aparezca un líder con un foco delante de la cara no significa que haya hecho él solo todo ese trabajo, sino que hay un equipo detrás. Entonces, el reconocimiento del equipo, la distribución de tareas, la delegación de funciones en estas personas que tienen armónico 3 y armónico 6 importante, es muy fácil. Fijaros en un departamento de personal que pudiéramos tener acceso a estas cosas. Pues sabríamos quién puede trabajar en grupo y quién no, a quién hay que encerrarlo en el sótano y que siga pensando a ver si es capaz de inventarse el eureka, yo qué sé. Bueno, todo el mundo sirve para algo. Eso es la primera de la frente. Bueno, armónico 6, lo que estaba diciendo, capacidad de trabajo a terceros, no en equipo, a terceros. Comunicación orientada a resultados. Fijaros que se trata del número 6, que en teoría tiene el arquetipo simbólico de Virgo. ¿Habéis visto lo de la astrología que tiene que tener todo así, todo puestecito? Hemos estado hablando de poner las letras a la distancia exacta. Bien, este tipo. Onda número 2. Necesidad de apoyo exterior para conseguir objetivos, dependencia de la actividad del otro para alcanzar el resultado común. Uno de los temas más flagrantes, más claros, son esas personas que se tienen que someter a una operación y quedan en manos del médico. Armónico 2. Subirá el armónico 2 en ese momento. La oposición, los 180 grados.
Entonces, de un vistazo podemos tener una idea global de qué va el nativo. Esto no sustituye nada de lo anterior, porque lo anterior le da matiz, le da color. Y una cosa que es muy importante, en astrología armónica, nosotros elegimos qué planetas o puntos vamos a tener en consideración para hacer la desagregación en armónicos. Es decir, que esto sirve aquí y en la luna. Por eso es interesante. Porque si yo quiero poner en un esquema, como lo vamos a ver a continuación, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, pues lo hago. O Urano, Neptuno, Plutón. Ah, pues también. Ceres, Sedna, no sé qué, también. ¿Cuál es la única condición fundamental para utilizar todo tipo de cuerpos o puntos calculados? Tener una definición irrevocable de su arquetipo, unívoca, no mezclada con ninguna otra cosa. Por supuesto que cuando nosotros salgamos de la Tierra para ir a la Luna y a Marte, que hay algunos astrólogos que lo estamos pensando hace mucho tiempo, pocos pero algunos, por supuesto que en el cielo de Marte estará la Tierra. Y entonces tendremos que generar el arquetipo Tierra. Y no estará la Luna. A lo mejor hay 2 o 3. Y tendremos que generar los arquetipos, pero conforme a la estructura de la astrología de siempre, no la antigua, la de siempre, primero la observación y luego la conclusión. Primero la observación. El mito se genera a través de la observación. Y luego la conclusión. El sistema armónico está abierto a todo tipo de puntos. Esa es su ventaja. Podemos exportarlo. Este nos lo podemos llevar. Y a mí me parece muy importante preparar el futuro. Así que, lo primero de todo hay que hacer una rectificación de la hora natal, el cálculo del ascendente. Es muy importante para tener la identificación del nativo. Hora natal, con las herramientas del quadrivium, por supuesto. Una vez que tenemos la rectificación de la hora natal, entramos con todas las herramientas del quadrivium y añadimos los armónicos. En progresiones armónicas, en tránsitos armónicos, en revoluciones solares, armónicas solares y lunares, armónicas, y el cálculo de las astrodinas siempre como acompañamiento de las revoluciones solares, que es lo que yo utilizo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un ejemplo práctico que también llevé a Buenos Aires y que ahora creo que voy a explicar un poquito más después de la conversación con los programadores de los armónicos. Bien. Vincent van Gogh es conocido por todos nosotros. Es un hombre que es conocido externamente, fijaros, externamente, por un público. Está muy bien utilizar la astrología, sobre todo cuando estás empezando a trabajar en ella, con personajes conocidos, con biografías muy conocidas. Pero en consulta nos enfrentamos a personas normales, a personas corrientes, que sufren igual, aunque no lo manifiesten, aunque no sean geniales en su desgracia. Porque este hombre fundamentalmente lo que fue un hombre genial en su desgracia, en su dramática vida. Bien. Vincent van Gogh nace el 30 del 3 de 1853 en un pueblo de Holanda. Es hijo de un pastor luterano y tiene, además de su queridísimo hermano Theo, tiene 4 hermanos más. Es formado con una idea muy clara de lo que es la justicia, lo que es la compasión y lo que es la relación con los demás, pero tiene dificultades de relación. Muere el día 29 del 7 de 1890 después de haber hecho un trabajo de 900 obras, porque Van Gogh hizo 900 obras, entre grabados, pinturas, y vendió una. Ahí está su desgracia, gracias a su hermano Theo, que siempre le acompañó, en vida y en muerte. Y cuando murió Theo, un año más tarde, que él, la viuda de Theo, se hizo cargo del legado de Van Gogh. Bueno, muere muy cerca de París, en un sitio que se llama Auvers-sur-Oise,
Auvers-sur-Oise. Este es Van Gogh cuando todavía hizo muchísimos autorretratos personales, o sea, cuando todavía estaba en unas condiciones medianamente favorables en su salud mental. Bien, esta es la carta de Vincent Van Gogh que la he obtenido del Astrodienz, ¿vale? Bien, esta es la carta. Entonces, en una carta convencional, yo siempre coloco los términos, los decanatos y los signos para ver cuáles las dignidades planetarias, ya podéis imaginar por dónde voy yo después en el debate de dignidades planetarias, de regencias, para poder verificar cuáles son las dignidades planetarias de los cuerpos que se han tenido en cuenta. Por supuesto que cuento con Urano, Neptuno y Plutón para hacer los aspectos porque estamos aquí, en este mundo actual. Pero ahora veréis. Trígonos muy importantes, un Júpiter en su regencia, conjunto al nodo sur, haciendo aspecto aplicativo la Luna sobre él, en Sagitario, en la casa sexta. Hemos dicho que era un hombre que hizo 900 obras, y no, sin vender, pero 900 obras. Y unas cuadraturas durísimas, esas cuadraturas a un Marte que se encuentra en conjunción separativa a Venus en Piscis. Piscis está en su exaltación, Marte está peregrino, pero está en el decanato de Marte. Y entonces hace unas cuadraturas muy fuertes, muy exigentes a la Luna y a Júpiter, dando un sentido de culpabilidad muy importante y bloqueante al individuo. Bien, con esto obtuve también a través del programa, me parece que fue, no me acuerdo, así el Astrodienz, obtuve la posición de la Luna, de Júpiter y de los nodos porque me pareció crucial hacer ese análisis de la Luna, el nodo sur y Júpiter, no solamente por posición en el zodiaco, sino por declinación. La declinación es muy importante porque lo que nos va a dar es una visión global, un holograma de que el universo no es plano, el universo es global y entonces la altitud en la eclíptica es muy importante. Cuando está a punto de superar o supera la inclinación terrestre de 23 grados 16 minutos, esos planetas consiguen dignidades por declinación muy importantes. Entonces, ya de por sí, la Luna está haciendo aspecto a Júpiter en su signo y al nodo, en conjunción aplicativa, y además a una altísima declinación, hemisferio sur, y hemisferio norte, hemisferio sur. Bueno, entonces, esto es muy importante, porque es como que amplifica ese efecto. Así que, no sé si visteis bueno, hablé de grafos en otra ocasión, el punto de la Luna Júpiter nodo sur es un punto de un nodo que abre grafos hacia la parte alta de la carta, Urano, Neptuno, Saturno, y también hacia Venus y Marte. Pero es la Luna la que va a abrir esos grafos, ¿vale? Así que es muy sensible la posición de la Luna. Pero fijaros que una Luna en fuego y en Sagitario no acepta réplica. Cree que se lo sabe todo. Cuidado. No sé si habrá alguno por aquí por la zona. Me va a quitar la razón. A ver, lunas en Sagitario, no me quitéis la razón. Libro de Petete. ¿Os acordáis en Matrix de cómo voy a conducir un helicóptero si no sé? Chun, 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 ya sé conducir un helicóptero. ¡Bumba! Y, bueno, Luna en Sagitario. Y conduce el helicóptero y lo que haga falta, ¿no? El libro grande de Petete. Cualquier pregunta es respondida. Bien, pero fijaros que está en casa 6 con Júpiter. Es una exageración. Es una verdadera exageración. Ahora, si yo levanto la carta armónica y mirar que aquí en la onda 1 todo aglomerado y las puntitas que he puesto son las astrodinas de aspecto, los puntos más sensibles de la carta, la visión desde el exterior de esa personalidad profunda que se ve en la flor armónica. Fijaros que en la onda número 1
Si yo pongo solamente, allí he puesto una flecha, los planetas visibles, obtengo esta carta. Y si le incorporo muchos puntos, que le puedo incorporar todos los puntos que quiera para ver lo que quiera, pero para hacer un análisis con objetivo, es decir, a buscar un resultado, a ver si acierto o no acierto. Dispuestos a ver que, y si no acierto, pues no acierto, aprendo, ¿vale? Esa es la idea. Pues si incorporo Urano, Neptuno, Plutón, la flora armónica cambia. Fijaros que ahí arriba el más significativo es el armónico número 3, acordaros, trabajo en equipo, un hombre que sufrió muchísimo porque quería colaborar en equipo y todos los trabajos en los que estuvo fallaron porque en un momento determinado funcionaba el armónico 1 y se iba a la porra todo. Lo echaban de los trabajos, no lo querían. Por dentro, el deseo es profundo de trabajar en equipo, armónico 3, armónico 1, armónico 7, el placer de vivir, pero también la exaltación de los sentidos, cuidado con la exaltación de los sentidos, que no siempre es buena, el septil puede ser muy doloroso, ahora lo veréis. Y si incorporo Urano, Neptuno y Plutón, en ese caso la flor cambia hacia el exterior. ¿Qué se ve del individuo en su entorno, en su escenario vital contemporáneo? Armónico 1, un cabezota, un incomprendido, porque por dentro era esto y por fuera era aquello. O sea, cuantos más planetas exteriores lentos incorporemos, vamos a modificar la amplitud de los armónicos. Normalmente no. Normalmente yo hago la doble visión, normalmente lo que se ve desde dentro se ve desde fuera. Pero en este caso hay una desintonía entre el exterior y el interior. Este hombre tiene un mundo interior profundo, con un deseo profundo, con una necesidad de colaboración. Un hombre dócil si se le sabe tratar, como lo hizo Teo, para llevarle armónico 2 orientado y él decide, mientras que la imposición externa de un escenario cruel, que no le comprende, le hace afirmar el armónico 1 por encima del 3. Y ahí hay una disonancia de personalidad. Bueno, comenzó haciendo las obras estas de los girasoles y cuando empezó a tener crisis muy importantes psiquiátricas, comenzó a pintar al hombre solo, segando el trigo. El segador. El segador en nuestra cultura es la muerte, ¿vale? Y comenzó a interpretarla. Y comenzó a interpretar, ese es la iglesia de Aubert, el sitio donde murió, comienza a ver en otros colores distintos, con otro juego de colores distintos a lo que es la realidad de la vida, hasta que llega a esta situación en la que pinta las estrellas y el cielo en una convulsión total. Vamos a ver ese momento. Estas son las progresiones secundarias, una detrás de otra, continuas, son ensayos, pruebas, echantillon, que le llaman los franceses, pero que al final todas juntas forman una onda analógica, que no es analógica, es una onda de pequeñas, obtención de pequeños trazos. La ventaja que tiene es que la progresión secundaria vista así se ve en perspectiva y permite su evaluación en prognosis, es decir, vamos a interpretar qué va a pasar. ¿Vale? Es una de las cosas importantes de los astrólogos, tenemos que interpretar qué va a pasar, si no, ¿para qué? A ver, ¿cuándo y cómo? Entonces, este hombre siempre tuvo un armónico 1 altísimo, yo, pero fijaros que se trata de progresiones secundarias. Las progresiones secundarias es la percepción que el individuo en su madurez tiene de sí mismo y de su personalidad. ¿Cómo evoluciona nuestra personalidad? Es una de las pocas cosas que podemos hacer. ¿Para qué sirve la comprensión del yo y el desarrollo de la personalidad? Para poder asumir la dirección de lo que se nos viene. De manera que conócete a ti mismo y tienes que saber en cada momento lo que eres capaz de lograr con tu madurez y con tu propio esfuerzo. Y entonces, en progresiones secundarias, armónicas,
Resulta que el armónico 1 que está ahí arriba del todo, es que nadie le podía decir nada, de nada, de nada. Esta es la curva de la carta con Urano, Neptuno, Plutón. Aquí hay una plantilla que yo utilizo, pero que es mucho más amplia. Esto es una simplificación, que es el armónico 1. Es la curva que me indica el cumplimiento de la voluntad personal. Es que no veo desde aquí. Luego, el armónico 2, la necesidad de otro. El armónico 6, la capacidad de trabajo, resultados, buen estado de salud, etc. ¿Vale? Ahora, fijaros que si estas son las curvas incorporando Urano, Neptuno, Plutón de progresiones secundarias una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, resulta que si yo quito Urano, Neptuno y Plutón y solamente dejo los planetas visibles, es decir, el personaje en sí mismo, con sus planetas interiores y sus planetas exteriores, quitando el ambiente, y este hombre murió en un momento totalmente desconectado de su realidad contemporánea, estaba totalmente fuera de foco, estaba encerrado en un psiquiátrico, le habían sacado de un psiquiátrico, se había ido a Ober, estaba en una casita pagada por Teo, paseaba por el campo, pintaba totalmente al margen del mundo. Entonces, si yo lo saco del mundo, quito Urano, Neptuno y Plutón, los transpersonales, me encuentro con el individuo. Y el individuo sigue teniendo en este tiempo de su vida tan peligroso un armónico 1 elevadísimo, elevadísimo. Ha habido muchas conjeturas sobre si Vincent Van Gogh se suicidó o no se suicidó. Se dejó morir. No sé si se suicidó, no sé si el tiro que le dieron en el pecho fue él o fue por accidente un pobre pastor que pasaba por allí, un ángel que ayudó, ¿no? Pero en realidad se dejó morir. ¿Y por qué digo esto? Porque fijaros en la fecha del 29 del 7 del 1890, lo he marcado, ¿dónde está el armónico 1? Con colaboración armónico 3, sin dependencia porque está debajo de la curva 1, la curva número 2, y cómo toma la decisión. Y toma la decisión de morir. Yo creo que es una evidencia de una muerte deseada. Toma la decisión de morir antes del pico altísimo final, que hubiera sido un sufrimiento brutal. Fijaros que ya había tenido un punto de inflexión fuerte en el año 80-81, cuando le echan de Londres. Y cuando llega ese punto del 88 es cuando comienza su internamiento, cuando es llevado a un psiquiátrico y cuando ve la que se le viene encima, corta. Y no pregunta a nadie. Luna, conjunción a Júpiter, con el nodo sur, en Sagitario, en la casa 6. ¡Pum! Esto es lo último que pintó en los campos de trigos con cuervos. Es decir, estaba amenazado. Ya no es el segador, es el campo de trigo que nadie ciega y los cuervos en el cielo. Es el postimpresionismo que comienza en 1890 con la tragedia de Vincent Van Gogh. Fue el último cuadro que pintó. Mirad los tránsitos. Los tránsitos de los 15 días en los que sucede en julio de 1890. Él muere el día 29 de julio. La curva 1 comienza a ascender el día 27, que es el día en el que cae herido. El 29 muere. Lo he hecho con todos los planetas transpersonales. Mirad la de su aislamiento, solamente con los planetas personales. Fijaros la diferencia. Si hubiera estado acompañado, no lo habría hecho. Si hubiera estado acompañado el armónico 2, con los transpersonales, si hubiera estado en el mundo, el armónico 2 está por encima del 1, o le habrían ayudado o lo habrían impedido. Esa crisis, con un médico al lado,
pero no estaba en el psiquiátrico, estaba solo. Funcionó el tránsito armónico con los planetas visibles. Ahí en ese punto que lo he marcado, el número 29. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera suicidado, si no hubiera muerto en ese momento? Fijaros la curva cómo sube para arriba. Era inevitable. Esta es la revolución solar de justamente el último año de vida de Vincent van Gogh. Cumple el 30 de marzo de 1890. He marcado está Urano en el punto en el que se produce la herida mortal. Hay que tener en cuenta la astrología tradicional, por supuesto. Fijaros dónde está Urano con el parte de la fortuna. En el momento justamente del disparo, no es un momento importante desde el punto de vista físico, solamente es un punto que llega en astrodinas hasta el nivel 2, es decir, es psicológico, es un daño psicológico el que tiene. Pero de haber fallado o de no haber fallecido en el 29 de julio, hay un punto terrible más adelante, en septiembre. De ahí no pasaba. Ese punto es post-fallecimiento y toca a Marte. Y recordad que Marte hace cuadraturas en su carta natal con Júpiter y con la Luna y con el nodo sur. Desde arriba, desde la casa décima a la casa sexta. ¿Vale? Ahora, post-fallecimiento. Si hubiera sobrevivido del 15 de agosto al 25 de agosto, antes de que comenzara septiembre, los tránsitos que se originan en lo que es la visión interna del nativo, vuelve a subir, y ese sí que es un punto de inflexión tremendo, porque es un punto de crisis en el tránsito. El día 25 de agosto de ese mismo año, 1890, hubiera llegado aquí. Perdonad que voy a volver para que lo veáis. Ahí. Hubiera llegado al punto arriba del todo. Allí arriba del todo. Progresiones secundarias armónicas. Tránsitos armónicos. De no haber muerto el día 29 de julio, la siguiente crisis, mucho más potente, hubiera sido el día 25 de agosto. Es decir, no hay que... Conclusión personal. Si esto me hubiera estado acompañado, hubiera superado el primer escalón de riesgo. En el segundo, podíamos haber informado al médico de la que se venía encima. En consulta actualmente tenemos muchos casos de personas en un estado de crisis y es conveniente hacer este tipo de cosas. Conclusión. En el análisis de consulta de una carta tenemos que tener en cuenta la astrología armónica, al menos yo la tengo en cuenta. Las ondas armónicas de la onda vital es una nueva técnica del quadrivium de la prognosis que merece la pena desarrollar, explorar. Estamos comenzando, hacen falta más colegas, más investigadores, más debate. Necesitamos volver a tertuliar, volver a debatir, volver a estar unos con otros para hacer una gestión, porque la astrología siempre ha sido un trabajo en equipo, siempre con rencillas, siempre con egos, pero en equipo. Los aspectos astrológicos son la base de todo esto, pero no es lo mismo un aspecto astrológico que un armónico, porque el aspecto astrológico lo que marca es el sistema de coordenadas angulares de la esfera celeste. Es decir, en aspectos miramos arcos entre planetas, en armónicos vemos el global de la carta, sean cuales sean los arquetipos que vamos a utilizar. Las dignidades planetarias son las que dan el color final, esto que os decía de la Luna, Júpiter, nodo sur, en el caso de Vincent van Gogh, en Sagitario. Los arquetipos, su cuantificación
por dignidades planetarias su significación propia del observador. Hacen que el observador consciente veamos qué puntos son los estratégicos dentro de la carta. En este caso era la Luna, Júpiter y Marte, los puntos estratégicos, para poder hacer el análisis del riesgo que este hombre corrió y perdió en el momento de su fallecimiento, con un dolor enorme, pero con una liberación. Habéis visto que el armónico 7 sube. El armónico 7 sube porque es una liberación, porque se ha quitado de en medio antes de llegar al pico final. Para él es paz. Y por fin el sistema de casas, para hacer la interpretación del escenario sublunar. Los armónicos no dependen de las casas. Los armónicos se implantan sobre las casas. Y con las astrodinas de aspecto es cuando vemos que una punta de un armónico es más significativa que otras y son más medibles. Es decir, las astrodinas de aspecto lo que nos indican es dónde desde fuera podemos fijarnos. Lo que está pasando por dentro se cuecen armónicos. Lo que vemos hacia afuera es el escenario de la persona. Cuando sobrepasan las astrodinas al punto rojo, al arco rojo, más de 20 astrodinas hasta 30 o más, es cuando nosotros desde fuera podemos firmar, está pasando esto. Porque lo que pasa en el interior del individuo se queda en el interior del individuo. Lo que pasa afuera, si yo me rompo una pierna, se puede testificar que me rompí una pierna. Pero si yo estoy mal por dentro, como en el caso de este hombre, y encima me aíslo, entonces las astrodinas son muy importantes para ver cuál es el punto clave en el que la crisis llega a su máxima potencia y toca el cuerpo físico o toca el ambiente físico, es decir, medible, con fecha, día, hora. Todo es dinámico en la búsqueda del conocimiento. Aquí tenéis la bibliografía que he utilizado y que sigo ampliando porque cada vez hay más textos y más trabajos sobre el tema de armónicos. Y estos son los programas de ordenador que yo utilizo para hacer este cálculo. Por un lado tenemos el Harmon 3.0 de Miguel García Fernández, que ya sé que es muy antiguo, pero que funciona de maravilla porque funciona en dinámico. Kepler 4, Miguel García Fernández también, que es más antiguo todavía, pero que funciona muy bien en el tema de las astrodinas. Y por supuesto, y agradezco enormemente a Juan Pedro Saba, que en el Meridian Pro, en el Gold 8, que es el que yo tengo, haya incorporado todo el sistema de armónicos en astrología en hispánica, ibérica, porque eso garantiza la continuidad, porque necesitamos herramientas, pero herramientas cercanas, con desarrolladores cercanos a los que podamos llamar y preguntar. Juan ha sido espléndido en las explicaciones que me ha dado, yo le agradezco enormemente su colaboración porque fue muy interesante. Y muchas gracias por vuestra atención.